dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz, y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano y viene de intereses particulares, y hay que ver la forma yo creo, ¿no?, de promover la democracia. La violencia genera odio, y como cristiano, como hombre de fe, unido con todo el pueblo, yo creo que hay otra forma de buscar solución. También de un pueblo de fe que pues quiere vivir en paz y sin violencia. Hay varios factores que se podrían examinar ahí, pero de verdad me parece que el derecho de hacer manifestaciones se ha respetado. Hemos tenido varias manifestaciones, pero como usted dice, con paz, con tranquilidad. Se ha levantado la voz de sectores que están pidiendo una y otra cosa, pero al mismo tiempo han sabido respetar la propiedad privada, la dignidad de cada persona, la integridad personal, la salud, y no No fue una promesa pública. No nació en un altar de mármol, ni en los pasillos solemnes del Vaticano. Su raíz está en la selva peruana, entre cantos de aves y el murmullo de los ríos, en medio de un pueblo humilde que miraba a su obispo con esperanza. Allí, lejos de las cámaras, lejos de los protocolos, Robert Prevost, antes de ser papa, pronunció en lo más profundo de su corazón unas palabras que solo Dios escuchó. Una promesa silenciosa, íntima, pero tan poderosa que lo marcaría para siempre. Esa promesa no se anunció con trompetas, ni quedó registrada en ningún documento. Se guardó en la memoria del cielo, y en la vida de un hombre que decidió que su vocación no sería solo un servicio, sino un pacto. Hoy, como Papa León XIV, esa promesa vuelve a brillar. No en discursos políticos, no en estrategias diplomáticas, sino en gestos concretos, en decisiones que sorprenden, y en un liderazgo que parece tener un norte invisible. ¿Quieres saber cuál fue aquella promesa? ¿Por qué, después de tantos años, sigue guiando su corazón? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que descubrirás no es solo parte de la vida de un papa, sino una lección eterna sobre la fidelidad y la fuerza de la palabra dada ante Dios. El contexto. Años de servicio en Perú. Cuando aún era Monseñor Robert Prevost, Perú dejó de ser un destino temporal para convertirse en hogar. Llegó en 1985 con la sencillez de quien no trae recetas prefabricadas, sino manos dispuestas a trabajar y oídos dispuestos a aprender. Lo que encontró no fueron estadísticas frías. Encontró familias con nombres y mapas de dolor, caseríos sin caminos, escuelas sin libros, enfermos que aguardaban una visita que rara vez llegaba. Allí, en la Amazonía y en la costa norte, la realidad golpeaba con crudeza, pero también desbordaba una fe que no se anunciaba en grandes sermones, sino en gestos cotidianos. Su ministerio no fue una suma de actos grandiosos, sino una concatenación de presencias humildes. Caminaba por trochas embarradas como quien entra en la casa del hermano, sin prisa, saludando por el nombre a quien encontraba. Celebraba la Eucaristía en capillas hechas de caña y palma, donde el altar era una mesa improvisada y el incienso, el humo de una leña que nadie consideraría sagrado fuera de ese pueblo. Los cantos venían de gargantas gastadas por el sol y por la vida. Las homilías se tejían con las preguntas que él oía en la puerta de las casas. A veces, después de la misa, se quedaba a compartir el pan, no como protocolo, sino como manera de aprender que la liturgia más verdadera se prolonga en la mesa. A los sacerdotes jóvenes les enseñaba cosas que no figuran en los manuales de teología. Se cuenta que les enseñó a hacer pizza para reunirlos, porque la fraternidad también se cocina alrededor de una masa compartida,
que organizaba paseos para comunidades que jamás habían salido del caserío, porque la experiencia del mundo abre horizontes de esperanza. No imponía un programa pastoral desde un despacho, prefería conversar en la penumbra de una casa, escuchar historias, recoger nombres. Los pobladores lo llamaban Padre Robert y le confiaban heridas que no decían en voz alta, él las asumía como propias. En los años de lluvia, cargaba sacos de ayuda. En temporadas de sequía, se quedaba a las puertas de los pozos secos para acompañar la espera. Visitaba mercados, y allí, entre vendedores y hojas de palma, se detenía para bendecir no solo el trueque, sino la dignidad del trabajo. Iba al hospital más remoto y no se limitaba a bendecir a los enfermos. Se sentaba con las familias, sostenía la mano del que temblaba, visitaba al que no tenía visita. Conoció a niños que fabricaban juguetes con lo que encontraban, aprendió que una sonrisa puede ser religión cuando el pan falta. Esa cercanía le enseñó, más que ninguna conferencia, lo que significa una iglesia encarnada. Entendió que la pastoral no es una suma de rituales perfectos, sino la disposición a entrar en la fragilidad ajena. Allí aprendió a leer la liturgia en los signos más humildes, en la ofrenda de una mujer que trae un poco de yuca, en la madre que lava la ropa del cura con la paciencia de quien reza, en el anciano que guarda memoria de oraciones antiguas. La fe, allí, no se presenta como un sistema cerrado. Es una conversación que se hace con manos callosas y labios secos por el esfuerzo diario. También vio las heridas que la historia deja, migraciones forzadas, pérdidas de identidad, heridas causadas por indiferencia institucional. Frente a esas realidades, no quiso respuestas fáciles. Prefería la paciencia del acompañamiento, formar líderes laicos, fortalecer núcleos de base, crear comedores y programas que sostuvieran lo cotidiano. No buscó protagonismo. Su estilo fue el del servidor que conoce el valor de las tareas pequeñas porque de ellas depende la vida de los más débiles. De ese tiempo hay imágenes que quienes lo conocieron repiten con ternura. El obispo que juega con los niños en una cancha de tierra, el sacerdote que cura una ampolla y luego escucha una confesión, la reunión en la que se resuelven rencillas con pan y conversación. Esas escenas hablan de una pedagogía de la presencia. Si la iglesia quiere ser creíble, debe saber traducir sus palabras al lenguaje de la vida real. Y en medio de tanto rostro y tanto nombre, algo sucedió en lo íntimo, una promesa que no llevaba testigos humanos, sino la súplica de un corazón que había visto demasiado sufrir y demasiado amar. No fue un voto público, fue un compromiso interior, nacido de la certeza de que el que está al final de la fila no puede ser olvidado por quien tiene la responsabilidad de pastorear. Esa decisión, callada, humilde, no se inscribió en un documento, pero se grabó en la conciencia de quien la hizo. Fue la convicción de que, aunque la vida lo llevase a tronos y discursos, jamás traicionaría la lección aprendida en la selva. La iglesia es rostro, nombre y cercanía. Así se forjó el hombre que luego veríamos en los salones de Roma. No se trata solo de un pasado romántico, es una gramática de acción que sigue orientando sus pasos. La preferencia por los pobres, la escucha prolongada, la prioridad de la presencia sobre la apariencia. En el sur encontró la escuela que lo formó para ser pastor, y desde allí recogió las herramientas que hoy, con el peso de la cátedra de Pedro, intenta poner al servicio de toda la iglesia. El momento exacto en que nació esa promesa. La cena había terminado hace rato. Las llamas de la hoguera escupían brasas que se apagaban y volvían a encenderse, como si el calor mismo dudara antes de marcharse. Entre ollas gastadas y platos compartidos, la comunidad había hecho el último gesto de generosidad del día. Dar lo poco que tenían. El aire olía a tierra recién regada, a humo viejo y a pan quemado. Los niños todavía jugaban con la sombra de sus manos. Prevost se quedó en silencio, mirando a cada rostro como si quisiera memorizarlos uno por uno. Las arrugas de las mujeres, las manos ásperas de los hombres, la cicatriz que cruzaba la mejilla del niño que sonreía más fuerte. Salió a la intemperie sin esperar ver nada extraordinario, solo la inmensa calma de la noche, pero lo que encontró fue un archivo de voces que le atravesaron el pecho. Desde la choza más humilde llegó una oración balbuceada, poco más que una repetición de nombres y peticiones, por salud, por pan, por futuro. Eran palabras pequeñas,
entrecortadas por la falta de aliento de la pobreza. Sin embargo, tenían una gravedad que lo hizo detenerse. Las súplicas de los niños, tejidas con la inocencia y la necesidad, sonaron para él como una música antigua y clara. Se arrodilló en la tierra húmeda. Sentir el barro frío contra las rodillas fue como recibir la verdad en el cuerpo. No había distancia posible entre aquel gesto y la promesa que comenzaba a formarse. Cerró los ojos. No fue una epifanía estruendosa, fue un asentimiento íntimo. En lo profundo de su pecho, sin altavoces ni testigos, dijo, no con la boca, sino con la firmeza de quien se compromete a vivir de cierta manera, que jamás olvidaría a los pequeños, a los olvidados, a los que el mundo olvida por rutina. No fue una promesa retórica. Lo que la hizo real fue un gesto mínimo. Colocó su rosario sobre la tierra, lo cubrió con la palma de su mano y dejó que la noche y el barro lo tocaran. Cerró la mano como sellando algo. En ese acto había varias decisiones encadenadas. La de escuchar más que dictar, la de bajar al nivel de la gente y no pedir que suban, la de medir su autoridad por la cercanía que mantuviera con los pobres. Se prometió, si alguna vez la iglesia me llama a un lugar más alto, llevaré esta tierra en mi corazón. No me vestiré con el lujo del olvido. Viviré con el mismo pan que ellos. Rezaré con la misma voz que ellos y tomaré sus nombres como si fueran los míos. Mientras lo decía, su memoria lo llevó atrás. La cara de una madre que había perdido un hijo por falta de atención, una anciana que había dormido bajo la lluvia porque no tenía dónde ir, el niño que mostró su única moneda y la ofreció sin titubeo. Cada imagen fue una hebra más en el nudo de la promesa. Sintió miedo, miedo a las seducciones del poder, a las alfombras y a las palabras elegantes que despistan, pero también una claridad nueva. La ambición sin raíz humana era una pérdida, y la verdadera autoridad debía nacer del servicio. En la oscuridad, la comunidad siguió con murmullos y risas bajas. Un niño, sin entender la ceremonia, se acercó y apoyó su frente contra la mano de Prevost. Era un gesto de confianza sin condiciones. Prevost le tomó la mano pequeña y la apretó con suavidad. Fue entonces cuando la promesa dejó de ser solo una decisión interior. Se volvió una responsabilidad con rostro, con nombre y con manos. Prometer no era solamente palabra, era cuidar de aquel niño cuando nadie más pudiera hacerlo. La escena es sencilla pero funda toda su ética, la solemnidad de la noche y la humildad del gesto. No es una promesa hecha en las alturas, sino en el barro. Esa diferencia sería decisiva. Años después, cuando las ineludibles decisiones institucionales le exigieran sacrificios o concesiones, volvería a ese punto de contacto con la tierra para orientarse. La promesa no se convirtió en un dogma rígido, sino en una brújula íntima. Si una decisión lo alejaba de los olvidados, la promesa le dolía en el cuerpo. Si una decisión lo acercaba, la promesa le daba paz. No prometió obras heroicas ni proclamas públicas, prometió hábitos, sentarse en las mesas humildes, escuchar nombres, responder a las cartas con manos propias y no delegar la memoria de la gente a estadísticas. Esa noche no nació una promesa espectacular. Nació una fidelidad humilde. Y a veces, lo que sostiene a los grandes hombres no es la gloria, sino una rodilla en la tierra, una mano que aprieta otra mano y una palabra que se hace carne en los días ordinarios. ¿Cómo la mantiene en su pontificado? Hoy, sentado en la sede de Pedro, León XIV sigue llevando en el alma aquella noche bajo las estrellas peruanas. La grandeza de su pontificado no se mide por los salones dorados ni por los discursos solemnes. Se mide por la forma en que mantiene viva aquella promesa íntima que hizo en el barro húmedo, entre oraciones infantiles y miradas llenas de esperanza. Cada decisión que toma, cada palabra que pronuncia, lleva consigo el recuerdo de aquel momento donde aprendió que la autoridad verdadera nace del servicio y de la cercanía. Cuando habla de unidad, no lo hace desde la comodidad del protocolo ni desde la lógica del poder, sino pensando en quienes nunca fueron escuchados. Piensa en los niños que imploraban pan, en las madres que dormían con hambre, en los hombres que caminaban kilómetros por un pedazo de tierra que llamaban propio. Su voz, incluso en los grandes concilios, se llena de esa sensibilidad que lo acerca a quienes viven al margen, a los que el mundo suele ignorar.
Cada palabra pronunciada por él se convierte en un puente entre la jerarquía y la humildad, entre la historia y el corazón humano. Cuando insiste en una iglesia de puertas abiertas, recuerda aquellas capillas improvisadas donde lo único grande era la fe de la gente. Allí no había ornamentos, no había vitrales costosos, no había ceremonias formales que llamaran la atención del mundo, solo la devoción pura y la entrega sincera de quienes habían aprendido a confiar en lo invisible. Esa fe sencilla y potente se convirtió en su medida de todo, y así organiza hoy los espacios de la iglesia, procurando que cada corazón encuentre un refugio, que cada voz encuentre un oído dispuesto a escuchar. Cuando elige la humildad por encima de los protocolos, revive aquella cena sencilla con campesinos que le dieron todo lo que tenían. Cada gesto de cercanía, cada visita inesperada, cada momento en que prescinde del lujo o la ostentación, es un eco de esa noche. Incluso en el trono más alto, León XIV se arrodilla simbólicamente ante quienes son más pequeños y vulnerables. Su poder no aplasta, su autoridad acompaña. Y en ese acompañar, su promesa se reafirma día tras día, recordándole que el trono solo tiene sentido si sirve a los que nadie recuerda. La promesa se convirtió en brújula. No importa el peso del trono, ni las responsabilidades que lo atan a los pasillos dorados, él sigue siendo el pastor de la selva, con los pies en la tierra y el corazón puesto en los últimos. Cada encuentro con un necesitado, cada decisión por la justicia, cada palabra de consuelo, renueva aquel voto silencioso hecho bajo el cielo estrellado. Estar con los olvidados, vivir con ellos y para ellos, sin permitir que la distancia del poder borre la cercanía de la humanidad. Su pontificado no es solo historia, es testimonio, memoria viva de que una promesa humilde puede sostener incluso los días más altos y pesados del mundo. Casos concretos en los que la vemos reflejada. Se nota en cada gesto. Desde los primeros días de su pontificado, León XIV eligió caminos que sorprendieron a muchos. Visitó parroquias humildes antes que los palacios, recorrió barrios olvidados antes que corredores dorados, y buscó la cercanía de quienes la Iglesia a veces olvida. No se trataba de gestos simbólicos. Cada visita estaba impregnada de intención y de la promesa que, años atrás, había hecho bajo aquel cielo estrellado en Perú. Quería tocar la realidad de la gente, escuchar sus historias y sentir su dolor como propio. Ha defendido a comunidades indígenas cuando pocos quisieron escucharlas. Cuando se conocieron casos de tierras arrebatadas o derechos ignorados, León XIV no se limitó a enviar cartas o discursos. Viajó, habló cara a cara con los líderes de esas comunidades, escuchó sus lamentos y llevó sus voces a las instancias más altas de la Iglesia. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo un eco de aquella noche silenciosa. No serán olvidados. La promesa, que en un principio fue un compromiso interior, se convirtió en acción concreta, en política de cercanía y justicia. En cada encuentro con migrantes y refugiados, vuelve a decir con hechos lo que una vez prometió con palabras silenciosas. Se detiene junto a ellos, los mira a los ojos, se inclina para escuchar su historia y reconoce en sus rostros el reflejo de los niños peruanos que una vez escuchó rezar. No hay discursos grandilocuentes ni gestos vacíos. Hay gestos que honran la dignidad de cada ser humano, gestos que recuerdan que la autoridad se mide por la capacidad de acompañar a los más débiles. Incluso en su forma de hablar, sencilla y cercana, podemos reconocer el eco de esas voces de Perú que lo marcaron para siempre. Sus frases no buscan impresionar ni enseñar, buscan conectar, tocar el corazón, transmitir esperanza. Los periodistas que lo entrevistan, los líderes que se reúnen con él y los fieles que escuchan su palabra coinciden. Su lenguaje no ha perdido la humildad ni la claridad que una vez aprendió en medio del silencio de la noche y la fe humilde de los campesinos. Quienes lo conocieron en aquellos años aseguran que no ha cambiado. El mismo hombre que dormía en hamacas con los campesinos es ahora el que recibe jefes de Estado, pero sin perder la sencillez en la mirada. Esa mirada serena, cercana y atenta es testimonio vivo de que la promesa de su juventud no se desvaneció con los años ni con el peso del pontificado. Cada gesto, cada palabra y cada decisión llevan la marca de un corazón que eligió permanecer fiel a quienes nadie ve, recordando siempre que la grandeza no se mide por el trono, sino por la capacidad de no olvidar a los últimos.
Reflexión sobre el valor de la palabra dada. Vivimos en un tiempo donde las promesas parecen perder valor. Se rompen con facilidad, se desdibujan con el paso de los días o se entregan solo para agradar momentáneamente. Promesas políticas que se olvidan en cuanto cambian los vientos del poder. Promesas humanas que se rompen con un gesto, un descuido o un interés propio. En medio de esa fragilidad, la palabra pierde fuerza y se vuelve casi invisible, como si nada pudiera sostenerla. Pero la fe nos recuerda que ante Dios, la palabra dada tiene un peso eterno. No importa si nadie observa, si nadie aplaude, si no existe un registro tangible. La promesa hecha con sinceridad tiene una resonancia que trasciende lo humano y se convierte en un compromiso espiritual que guía la vida y da sentido a las decisiones. León XIV es testimonio vivo de esto. Su voto silencioso, pronunciado de rodillas en la tierra peruana, no fue un acto de reconocimiento social ni un gesto para la historia. Fue un pacto con lo divino, un compromiso que moldeó cada uno de sus días. Aunque nadie lo hubiera sabido, aunque no existiera un documento, aunque no quedara registrado en ninguna parte, él decidió cumplirlo. No buscaba fama ni recompensa, buscaba fidelidad. La promesa, en su esencia más pura, se hace con el corazón desnudo, sin testigos ni aplausos, y su fuerza reside en permanecer viva más allá del tiempo y las circunstancias. Cada decisión tomada desde aquel día, cada gesto de cercanía, cada palabra de consuelo y cada acto de justicia, son la evidencia de un voto interior que lo acompaña silencioso pero constante. Porque la promesa hecha en silencio, en verdad, no se hace a los hombres, se hace a Dios. Y Dios nunca olvida. Esa fidelidad invisible, que no depende de la mirada ajena, sostiene a quienes eligen caminar con rectitud, aunque el mundo cambie, aunque la gloria parezca efímera, aunque el tiempo intente borrar el compromiso. Mantener una palabra dada es un acto de valentía y de amor. Es reconocer que nuestra vida tiene sentido cuando nuestros actos coinciden con aquello que juramos guardar en lo íntimo de nuestro ser. León XIV demuestra que la palabra dada, cuando nace de la verdad y la fe, es más poderosa que cualquier trono. Es un faro que guía incluso en la soledad, un hilo invisible que conecta la historia personal con lo eterno, y un recordatorio de que las promesas auténticas no caducan. Sobreviven al tiempo, al poder, a las circunstancias, y permanecen como testimonio de un corazón que eligió la fidelidad por encima de todo. En tiempos de palabras vacías, una promesa fiel es un acto sagrado. Y León XIV nunca olvidó la suya. Aquella noche bajo las estrellas peruanas no fue un instante perdido en la memoria, sino la raíz de cada gesto, cada decisión y cada acto de cercanía que define su pontificado. Hoy la Iglesia entera bebe de esa fidelidad, aunque pocos conozcan la historia que la originó en la selva, entre niños, campesinos y el silencio del cielo. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los tronos ni en los títulos, sino en la capacidad de mantener nuestra palabra, incluso cuando nadie nos observa. Queridos hermanos y hermanas, gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este video. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos el camino espiritual y el corazón del Papa León XIV. Hagamos una oración de despedida. Señor, ayúdanos a mantener la fidelidad de nuestras promesas, a vivir con humildad y a acercarnos siempre a los que necesitan nuestro amor y nuestra atención. Que cada palabra que pronunciemos y cada acto que realicemos refleje la verdad de nuestro corazón y la luz de tu guía. Que el Señor los bendiga y fortalezca siempre su fe. Nos reencontramos en el próximo video, con nuevas reflexiones y esperanzas compartidas. Que Dios los bendiga y los acompañe.